not stop creating. He did not stop being the creator. If you need a creative miracle, he's the creator. The narrow road is the more difficult road, but the narrow road is the one that leads to eternal life. El mensaje viene de el libro de Isaías, o sea, es el capítulo 53 de Isaías. Isaías se cree que fue escrito entre los años 700 al 650 antes de Cristo. Es asombrante cómo Isaías profetizó con exactitud a nuestro Señor Jesús. El capítulo 53 nos da más que una idea de la persona que era Jesucristo, los sufrimientos, la humillación y exaltación de Cristo están descritas de manera propia con las bendiciones de su muerte por la humanidad. Isaías 53, 1 al 3. Permítame. Nos dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 38, nos dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Los versículos que acabo de leer, en ninguna otra parte del Antiguo Testamento como en este capítulo se profetiza tan claramente y plenamente que Cristo debía sufrir y luego entrar a su gloria. Pero a esta fecha pocos disciernen o reconocen el poder divino que va con la palabra. Se desecha el informe más importante y auténtico de la salvación a través del Hijo de Dios por los pecadores. La condición vil a que se sometió y su manifestación al mundo no concuerdan con las ideas del Mesías que los judíos habían formado. Si recuerdan, cuando Jesús vino al mundo, ellos pensaban que era una persona política que iba a gobernar sobre Israel y los iba a quitar de la esclavitud del imperio romano. Se esperaba que viniera con esplendor. En cambio, creció como una planta silenciosa e inadvertida. Él nada tenía de la gloria que uno pudiera hallar en él. Toda su vida fue no solo humilde en estado externo, también fue penoso, hecho pecado por nosotros. Vivió la sentencia a la cual nos expuso el pecado. Los corazones carnales nada ven en el Señor Jesús como para interesarse en él. Así, por cuantos de su pueblo sigue siendo despreciado y rechazado respecto a su doctrina y autoridad. Estamos de acuerdo que muchas veces vemos eso aún en este día, ¿verdad? Que por la doctrina es rechazado. Cuando hablamos de Jesús, muchas de nosotros le hablamos a Jesús, a nuestros seres queridos que no quieren saber nada con Cristo, y con simplemente decir la palabra y la salvación de Cristo, se quedan muy callados, como que parece que les pegó algo que no esperaban. Se asustan.
Mateo 8:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera Pedro 2:24, ¿quién llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados? Salmo 119, 176, yo anduve errante como oveja extraviada. Yo anduve errante como oveja extraviada. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo anduve errante como oveja extraviada? Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Segunda Corintios 5:21, al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado. Se refiere a Jesucristo, al que no conoce pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros también fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo me asombro de la justicia que yo recibí cuando yo miré a la cruz y le pedí perdón a Jesucristo. Yo recibí la justicia de Él, o sea, la pureza. Recibí a Cristo. Lo bonito que es Cristo vive dentro de mí. Vive dentro de mí. Vive dentro de cada de ustedes que han aceptado a Jesucristo. Hechos 8:32. Cuando Felipe en el camino vio voy a batallar un poquito para pronunciar esto, el etíope eunuco, cuando estaba leyendo el pasaje de las Escrituras que no podía entender, y decía, ¿de qué hablan de quién hablan las Escrituras? Dice, como la oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca. Primera Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Los versículos del 4 al 9, estos versículos hay un relato de los sufrimientos de Cristo, también del propósito de sus sufrimientos. Fue por nuestros pecados y en nuestro lugar que nuestro Señor Jesucristo murió, sufrió. Todos hemos pecado y caído cortos de la gloria de Dios. Los pecadores tienen su pecado favorito, su propio mal camino que nos aprecia. Nuestros pecados merecen todos los castigos y dolores, hasta los más severos. Estoy hablando de los castigos. Nuestros pecados merecen los castigos más severos. ¿Están de acuerdo? Somos salvados de la ruina a la cual nos obligamos por el pecado. Cuando echamos sobre Cristo nuestros pecados, esta expiación, borrar las culpas, fue hecha por nuestros pecados. Este es el único camino de salvación. Nuestros pecados fueron las espinas en la cabeza de Cristo, los clavos en sus manos y los pies, la lanza en su costado. Fue entregado a la muerte por nuestras ofensas, por mis ofensas fue entregado. Por sus sufrimientos adquirió para nosotros el Espíritu Santo y la gracia de Dios con castigar su cuerpo por nuestras corrupciones. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad de nuestra alma? Nuestros pecados es la enfermedad de nuestra alma. Esa es la enfermedad más grave que tenemos. Si ustedes recuerdan cuando Jesucristo andaba sanando los enfermos, los paralíticos, ¿qué era lo primero que le decía? Tus pecados están perdonados. No decía estás sanado, primero decía tus pecados están perdonados. Bien podemos soportar nuestros sufrimientos más leves
porque Él nos ha enseñado a estimar todas las cosas como pérdida por el amor a Él. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Todo lo que tenía lo he dejado por seguir a Cristo. Y amar a el que nos amó primero. Isaías 53, versículos del 10 al 12. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Nuestro Padre Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, o sea, lo estaba agarrando para el sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuántos están de acuerdo a que Dios Padre no quiere salvarte nada más a ti, a los que estamos aquí? Quiere salvar a todos, a todos. ¿A quién le dio esa tarea? Esa tarea nos lo dio a nosotros, de que habláramos de ellos con nuestra historia, lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, para que ellos se arrimen hacia a Dios. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Hebreos 9:28 nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y apareciera por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le separan. Nomás una sola vez tuvo que ir Cristo para salvarnos, una sola vez. En el Génesis 3:15 nos recordamos que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Los versículos 10 al 12 nos dicen que vengamos y veamos cómo Cristo nos amó. Nosotros no lo pusimos en la cruz, no lo pusimos en nuestro lugar. Nosotros no lo pusimos en nuestro lugar. Él se puso a sí mismo. Él lo hizo por amor. Así quitó el pecado del mundo al llevarlo sobre sí. Todas nuestras culpabilidades, nuestros pecados, nuestras transgresiones, Él las tomó. Así quitó el pecado del mundo al llevarlo sobre sí. Se sometió a la muerte, que para nosotros es la paga del pecado. Fijémonos en las gracias y las glorias de su estado de exaltación. Cristo no encarga el cuidado de su familia a ningún otro. Él lo hace por nosotros. Los propósitos de Dios tendrán efecto. Prosperará lo que se emprenda conforme a la aprobación de Dios. Él se ocupará de cumplirlo en la conversión y salvación de los pecadores. Él se encarga. Cuando nosotros hablamos de Cristo a otras personas, no somos nosotros los que hacemos esa salvación. Dios nos usa para que Él haga esa conversión y esa salvación. Hay muchos a quienes Cristo justifica, muchos por quienes dio su vida como rescate. Por fe somos justificados, así Dios es más glorificado. La libre gracia se promueve y Él es abatido, o sea, la persona, devaluado y nuestra felicidad asegurada. Debemos conocerle y creer en quien llevó nuestros pecados y nos salvó de hundirnos bajo la carga llevándola sobre sí. El pecado y Satanás, la muerte y el infierno
el mundo y la carne son los enemigos poderosos que Él venció. ¿Cuántos dicen amén? Los que Dios preparó para el Redentor, ciertamente Él lo poseerá. Cuando cautivó a la cautividad, recibió dones. Es donde nos habla, me parece que es Efesios 4, nos habla de los dones, para que pudiera dar dones a los hombres. Mientras repasamos los sufrimientos del Hijo de Dios, recordemos nuestra larga lista de transgresiones y consideremos a nuestro Señor Jesucristo sufriendo bajo el peso de nuestra culpa. Aquí se echa un fundamento firme sobre el cual haga descansar su alma al pecador tembloroso. ¿Cuántos tiemblan ante Dios por nuestros pecados? Yo tiemblo ante Dios por nuestros pecados. Tengo miedo. Y no miedo como el mundo lo describe. Tengo miedo porque yo sé que Dios es un Dios de justicia y Él me va a rendir cuentas. Yo voy a rendirle cuentas a Dios. Nosotros somos la adquisición, o sea, Él nos compró con su sangre y los momentos de su gracia. Por esto Él continuamente intercede y prevalece destruyendo las obras del diablo. Prevalece, o sea, es victorioso, destruyendo las obras del diablo. Las palabras de Isaías comunican el sufrimiento de Jesús, que nos amó y murió por nosotros. Jesús recibió el castigo de Dios por nuestro pecado para que pudiéramos tener paz con Dios. Romanos 5:1 nos dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos sanados porque Jesús fue herido. Amén. ¿Tienes enfermedad? Somos sanados porque Jesús fue herido. Él cargó con nuestras penas para que pudiéramos encontrar esperanza. Nadie nos amará como Cristo nos amó. Nadie. Porque nadie ha hecho por nosotros lo que Él hizo. En nuestros momentos más profundos de dolor y pérdida, solo necesitamos mirarlo en la cruz, mirar a Jesucristo en la cruz, y nos daremos cuenta de que Él entiende. Solo Él puede sanar nuestro corazón herido. Por favor, les pediré a los encargados de orden que enseguida empiecen a distribuir los elementos de comunión, por favor. Estos elementos son símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente le pido a nuestro Señor Jesucristo que dirija este mensaje. Aún falta un momentito más. 1 Corintios 11, del 23 al 32, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora, algo en que pensar
de nosotros individualmente hacer una evaluación. Sigue el versículo 27. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinaremos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Les voy a permitir un momento para que presenten sus pecados, sus fallas, sus faltas al Señor. Gloria a Dios. Estoy batallando para abrir este elemento, si me hace favor. Presentamos el pan. Yo batallé para abrirlo, pero jalen la capa de más arriba para descubrir el elemento. Señor Jesús, te damos gracias por la paga de nuestro pecado con tu cuerpo en la cruz. Reconocemos la necesidad constante que tenemos del perdón de nuestros pecados, que habiendo un solo pan, nosotros siendo muchos, participamos de un mismo pan. Y este pan es el cuerpo de Cristo, ilustrando la unidad que tenemos en Cristo. Tomemos el pan. Presentamos el vino, lo que representa el vino. Esta vez jalen la capa que sigue. Jesús, te damos gracias porque derramaste hasta la última gota de tu sangre para que cada uno de nosotros sea perdonado, esté purificado. Este es el nuevo pacto. El primer pacto habla de transformarnos a nosotros mismos. El segundo habla de ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Tomemos. Hermanos, esta mañana nos hemos reunido para recordar la muerte de Cristo. Y por medio de esa muerte hemos entrado a la comunidad de los santos, hemos adquirido la ciudadanía de Israel para recibir la herencia eterna que se le ha prometido a los que comparten la fe de Abraham. En esta cena es una celebración de la comunión que tenemos en la comunidad de los santos. Nos ponemos de pie, por favor.
Gracias. Por favor, le pido a nuestros intercesores, los que se encuentran aquí presentes, que vengan al frente. Y si hay alguien que se encuentre aquí que necesite oración para cualquier situación, vengan al frente, por favor, con ellos. Padre nuestro, de abundante amor, de honra y gloria eterna, te damos gracias por este encuentro, por cada palabra que se dijo, por cada bendición que recibimos. Te pedimos por tu dirección, por tu ayuda en nuestra jornada. Danos la fuerza de continuar siempre y de llevarte en nuestros corazones, porque tú eres la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre. Amén.